Mi cuñada destruyó mi matrimonio con una mentira perfecta. Pero olvidó un detalle: las cámaras no mienten. Y cuando todos vieron el vídeo, ya era demasiado tarde para ella. Laura siempre supo cómo moverse entre la atención y el peligro. Desde que empecé a salir con Camila, su hermana menor, noté ese brillo extraño en su mirada, ese juego silencioso de halagos disfrazados de bromas. Al principio, lo ignoré. Pensé que era su forma de ser, extrovertida, divertida, un poco provocadora. Pero con el tiempo, empecé a sentir que sus palabras cargaban algo más, algo que no tenía que estar ahí. Aquel sábado, la familia de Camila organizó una cena para celebrar el cumpleaños de su madre. La casa estaba llena de risas, música y copas de vino que se llenaban sin parar. Camila estaba feliz, hablaba con sus padres, y yo intentaba mantenerme al margen, ayudando donde podía. Fue en ese ambiente, entre el bullicio y las luces cálidas del comedor, que todo comenzó a torcerse. Laura se ofreció para ayudarme en la cocina. Sonrió de esa forma suya, esa que parece un desafío más que un gesto amable, y dijo que necesitaba un descanso de tanto ruido. Acepté sin pensar mal, porque seguía creyendo que podía confiar en ella. Pero apenas cerró la puerta, el aire cambió. El sonido de las risas en la otra habitación quedó atrás, y por un instante, solo se escuchaba el goteo lento del grifo. Me pidió que abriera una botella de vino, se acercó demasiado, y mientras hablábamos de nada en particular, noté cómo su voz bajaba, como sus ojos no buscaban conversación sino algo más. El momento fue tan rápido que apenas tuve tiempo de entenderlo. Sentí su mano en mi brazo, su perfume invadiendo el aire, y de pronto, su boca sobre la mía. Un beso corto, inesperado, pero lo suficientemente real para congelarme. La aparté de inmediato. No con violencia, pero con toda la fuerza de mi incredulidad. Le pregunté qué demonios estaba haciendo. Se quedó mirándome, sin vergüenza, sin culpa, solo con esa sonrisa ladeada que me revolvió el estómago. Dijo algo sobre una curiosidad vieja y que no debía tomarlo tan en serio. Le respondí que eso era una locura, que no se repitiera y, sobre todo, que Camila jamás debía saberlo. Ella asintió, tranquila, casi burlona. En ese momento no entendí que ese silencio suyo no era aceptación, sino preparación. Volvimos al comedor como si nada hubiera pasado. Camila estaba riendo con sus primos, feliz, sin imaginar que a pocos metros de ella algo había cambiado para siempre. Intenté mantenerme alejado de Laura el resto de la noche, pero cada vez que levantaba la vista, la encontraba observándome. Su mirada no era de arrepentimiento, era una promesa. Una amenaza, incluso. Dormí mal esa noche. Tenía la sensación de que algo se había roto, aunque nadie más pudiera verlo. Me repetí 1000 veces que no debía contarlo, que era mejor dejarlo en el pasado. Que había sido solo un impulso estúpido de ella y que no valía la pena generar un drama familiar. Pero al día siguiente, el infierno llegó antes del desayuno. Camila me despertó con el rostro desencajado, los ojos hinchados de llorar. Me preguntó si quería contarle algo. No entendí al principio. Me dijo que su hermana había pasado por la casa temprano, llorando, diciendo que yo había intentado besarla. El mundo se me vino abajo en un segundo. Intenté explicarme, pero las palabras no tenían sentido para ella. ¿Cómo le decía que había sido al revés, sin que sonara como una excusa miserable? Vi en su rostro la duda, el asco, el dolor. Me pidió que no la tocara, que necesitaba espacio. Sentí que el aire me abandonaba. En cuestión de horas, pasé de ser el esposo en quien confiaba ciegamente al hombre que supuestamente había traicionado a su esposa con su propia hermana. Nadie me escuchó. Nadie quiso hacerlo. La historia de Laura era más creíble, más coherente. Ella lloraba, se mostraba confundida, decía que no sabía cómo contar algo tan horrible. Y yo solo podía repetir la verdad como un disco rayado. Esa noche, Camila se fue a dormir a casa de sus padres. Antes de irse, me miró como si no me reconociera. Me quedé solo, rodeado por el eco de todo lo que había perdido sin entender cómo. Pero lo peor fue lo último que vi antes de cerrar los ojos, un mensaje en mi celular, de un número desconocido, con una frase que me heló la sangre. Deberías tener más cuidado con lo que dices y con quien lo ve. Y junto al mensaje, un enlace. Un vídeo corto.
Una grabación de la cámara de seguridad de la cocina. No lo abrí de inmediato. Mis manos temblaban. Pero cuando lo hice, vi justo ese momento, Laura acercándose, sonriendo, y luego, el beso. Pensé que era mi salvación. Que con eso podría demostrar la verdad. Pero en el fondo, algo me decía que ese vídeo iba a ser el comienzo de algo mucho peor. Cuando abrí los ojos al día siguiente, Camila ya no estaba en casa. Su ausencia era un vacío físico, un hueco en cada rincón. El olor a su perfume seguía flotando en el aire, pero ahora me resultaba insoportable, porque solo me recordaba lo que había perdido sin merecerlo. El teléfono vibró una y otra vez durante la mañana, pero no eran mensajes suyos, eran notificaciones de mi suegra, de mi cuñado, incluso de un amigo común, todos queriendo saber qué había pasado realmente con Laura. Nadie preguntaba si estaba bien. Nadie quería oír mi versión. Decidí ir directamente a casa de los padres de Camila. No podía dejar que la historia se deformara más. Cuando llegué, me abrieron la puerta sin decir una palabra. La mirada de mi suegro lo decía todo, desprecio, decepción, rabia contenida. En el sofá estaba Camila, con los ojos rojos y las manos temblando. A su lado, Laura. Lloraba, claro. Pero sus lágrimas eran tan calculadas que me provocaban náusea. Intenté hablar, explicar, pero apenas empecé, Laura se cubrió el rostro y dijo que no quería escucharme. Contó su versión entre sollozos, que me había acercado a ella en la cocina, que le dije cosas inapropiadas, que intenté besarla y que ella se apartó horrorizada. Dijo que no quería decir nada, que solo me había contado porque no soportaba verme fingir cariño frente a su hermana. Fue una obra maestra de manipulación. Cada palabra suya estaba diseñada para destruirme. Y lo peor era que sonaba creíble. Camila no me miraba. Solo dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía si podía seguir conmigo. Que Laura no tenía por qué inventar algo así. Intenté jurarle que no era verdad, que la estaba manipulando, pero mis palabras rebotaban en un muro. Cuanto más hablaba, más parecía un culpable intentando salvarse. Cuando regresé a casa, sentí que el silencio me devoraba. Estuve a punto de escribirle a Laura para exigirle una explicación, pero el mensaje que recibí me paralizó. No vuelvas a buscarme. Esto no va a mejorar si sigues insistiendo. Era ella. Fría. Controlando cada paso. Pasaron los días, y la distancia con Camila se volvió un abismo. No respondía a mis llamadas. Me bloqueó de sus redes. Empecé a notar miradas extrañas en el trabajo, rumores, silencios incómodos. Alguien había empezado a contar la historia más allá de la familia. Yo ya no era el esposo engañado por una mentira, era el tipo que intentó besar a su cuñada. Una tarde, recibí un mensaje de una amiga de Camila. Era anónimo, pero el contenido me hizo dudar por primera vez de mi derrota total. Decía, no eres el primero. Laura lo ha hecho antes. No te dejes destruir. Le respondí, pedí más detalles, pero no hubo respuesta. Solo silencio. Esa noche revisé el vídeo de la cámara de nuevo. Cada segundo confirmaba lo que recordaba, ella me besó primero, y yo la aparté. Guardé una copia en mi correo, otra en una memoria USB. Me aferré a ese archivo como a una tabla en medio del naufragio. Era mi única prueba. Mi única voz. Al día siguiente, volví a intentar hablar con Camila. Le pedí que me escuchara una última vez, que mirara el vídeo. No quería hacerlo, pero al final accedió. Puse la grabación frente a ella, mis manos temblaban. Cuando la imagen empezó a cargar, algo extraño pasó, la pantalla se congeló, el archivo se detuvo y apareció un mensaje de error. Archivo dañado. Intenté abrir la copia, otra vez. Nada. La memoria USB tampoco funcionaba. Era imposible. Lo había revisado la noche anterior. Algo había pasado. Camila me miró con una mezcla de pena y desconfianza. Dijo que ya era suficiente, que no soportaba más mentiras y excusas técnicas. ¿Se fue? Cerró la puerta despacio, y el sonido fue como una sentencia. Esa noche no dormí. Revisé el disco, los correos, los archivos temporales. Todo estaba vacío.
Borrado. Eliminado con precisión. Solo alguien que sabía lo que hacía podría haberlo hecho. Recordé entonces una conversación antigua, trivial en su momento. Laura me había pedido una vez que le ayudara con su teléfono, y en el proceso había visto mi contraseña escrita en una nota. No le di importancia entonces. Pero ahora lo entendía todo. Había borrado la prueba. Sentí una rabia tan profunda que me hizo temblar. Quise confrontarla, gritarle, exponerla frente a todos, pero parte de mí sabía que eso solo la haría parecer más víctima. Ella jugaba un ajedrez emocional, y yo era su pieza más torpe. Durante los días siguientes, me dediqué a observar, a esperar. Sabía que tarde o temprano cometería un error. Y lo hizo. En una reunión familiar, 2 semanas después, Camila y yo apenas nos cruzamos palabra. Pero Laura sí. Me miraba con esa sonrisa suya, cargada de poder, sabiendo que me tenía acorralado. Cuando todos fueron al jardín, ella se acercó, me rozó el brazo y murmuró con voz apenas audible: «Deberías haberme seguido el juego, ¿ves lo que pasa cuando no lo haces?». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa frase me confirmó que todo era un plan, un juego enfermo de control y manipulación. Pero en ese momento tomé una decisión silenciosa: no iba a dejar que ella ganara. Esa noche, antes de dormir, empecé a planear mi propia jugada. No sabía cómo aún, pero iba a exponerla. Sin gritos, sin escándalos, sin impulsos. Solo con pruebas. No por venganza, sino por justicia. Pasaron los días y cada hora sin respuestas de Camila era una tortura silenciosa. Me dolía pensar que creía en la versión de Laura, pero me dolía más sentirme impotente, atrapado en un juego que no había elegido. No dormía. No comía. Y cada vez que cerraba los ojos, revivía ese beso no deseado, ese instante que destruyó mi vida sin siquiera darme oportunidad de defenderme. Intenté convencerme de que las cosas se aclararían solas, pero la verdad es que Laura no pensaba detenerse. Lo supe cuando me llegó un mensaje de ella, casi una semana después del incidente: «No sigas insistiendo o todos terminarán perdiendo más de lo que imaginas». No había amenazas directas, pero las palabras estaban cargadas de algo más peligroso: la sensación de que tenía el control absoluto de la historia. Sabía que no podía enfrentarla de frente. Así que cambié de estrategia. Busqué ayuda. Un compañero del trabajo, que era técnico en informática, me dijo que podía intentar recuperar los archivos borrados de la memoria USB. Era mi última carta. Llevé el dispositivo a su casa y esperé mientras analizaba los datos. Horas después, me llamó con voz desconcertada: alguien borró los archivos y reescribió encima con datos basura. No fue un simple error, lo hicieron a propósito. No necesitaba más pruebas de que Laura había accedido a mis cosas. ¿Pero cómo lo demostraría sin parecer paranoico? Durante los días siguientes, empecé a grabar todo. Cada conversación con ella, cada encuentro, cada palabra. Me sentía sucio haciéndolo, como si estuviera cruzando una línea moral que no quería cruzar, pero no me quedaba otra opción. Cada vez que ella hablaba, notaba el tono calculado, la seguridad de quien manipula las piezas de un tablero invisible. Una tarde, la vi en la entrada del edificio donde vivíamos Camila y yo. Me esperó junto al auto, con ese aire de calma venenosa que tanto la caracterizaba. Me acerqué y antes de que hablara, encendí el grabador de voz del celular, en el bolsillo. Su primera frase fue un dardo: ¿ya te resignaste o todavía vas a seguir intentando limpiar tu nombre? Su sonrisa era la de quien disfruta de la destrucción que provoca. Me dijo que todo había sido más fácil de lo que esperaba, que Camila era ingenua, demasiado confiada. Solo tuve que llorar un poco y ya te creyó capaz de cualquier cosa. Mi corazón se aceleró, pero no dejé que lo notara. Mantuve la calma, solo para que siguiera hablando. Y lo hizo. Admitió que había borrado el vídeo, que no soportaba ver a Camila tan feliz con alguien que nunca la mereció. Dijo que no era por mí, sino por principio, porque Camila siempre había tenido lo que ella quería. Grabé todo. Cada palabra. Cada suspiro. Esa noche, escuché la grabación una y otra vez. Tenía lo que necesitaba. Pero no era suficiente. Necesitaba que Camila lo escuchara con sus propios oídos, sin que Laura pudiera manipular la situación.
Decidí esperar la próxima reunión familiar. Sabía que no faltaría mucho. El fin de semana siguiente, los padres de Camila organizaron una cena. Me invitaron por compromiso, o quizá porque Camila aún no se había decidido por completo a romper. Fui con el corazón en la garganta, sabiendo que esa noche podría ser mi ruina o mi salvación. Al llegar, todo estaba igual que antes del desastre, la mesa llena, la risa fingida, los brindis incómodos. Pero la tensión flotaba en el aire como humo. Laura se movía con soltura, sonriendo, fingiendo amabilidad. En cierto momento, se acercó a mí mientras los demás hablaban, y susurró algo al oído: «Qué curioso que sigas viniendo, sabiendo que nadie te quiere aquí». Respiré hondo. No respondí. Solo la observé con calma, y ese silencio pareció incomodarla. Me di cuenta de que esperaba que yo explotara, que gritara, que le diera la razón a su mentira. Pero no lo hice. Durante la cena, Camila apenas cruzó la mirada conmigo. Me dolió ver cómo me evitaba, cómo cada sonrisa suya era un intento forzado por mantener las apariencias. Cuando los padres de ella se levantaron para servir el postre, Laura aprovechó para sentarse frente a mí. «Podríamos arreglar esto si quisieras», me dijo con voz suave. «Podrías admitir que fue un malentendido, pedir disculpas y dejar que todo se olvide». Su manera de hablar era tan fría, tan estratégica, que me provocó un escalofrío. No buscaba reconciliar, buscaba someterme. No respondí. Solo pensé en la grabación guardada en mi teléfono, en ese archivo que podía destrozar su teatro si lo mostraba en el momento justo. Pero todavía no. Tenía que esperar. Esa noche, mientras los invitados se despedían, Laura volvió a acercarse, demasiado cerca. Sonrió y murmuró: «Si no haces lo que te digo, puedo arruinarte por completo». Y en ese instante, supe que el miedo ya no me servía. Salí de la casa con el corazón latiendo con fuerza, pero con una nueva claridad. No bastaba con tener la prueba. Tenía que exponerla de forma que no pudiera manipular la reacción de nadie. Ella era experta en victimizarse, en girar cada palabra a su favor. Si iba a caer, debía hacerlo públicamente, frente a todos. Durante los días siguientes, preparé mi plan. Guardé copias de la grabación en varios dispositivos, incluso en la nube. Consulté con un amigo abogado, quien me confirmó que mientras la conversación fuera real y sin edición, podía usarla como evidencia. Sabía que me enfrentaba a alguien capaz de cualquier cosa, pero ya no tenía miedo. Lo había perdido todo, y eso me hacía peligroso. No buscaba venganza, buscaba verdad. Pero la verdad, en manos equivocadas, también puede ser un arma. Y yo estaba a punto de usarla. A veces pienso que Laura no buscaba destruirme solo por placer. Creo que lo hacía porque necesitaba demostrar que podía hacerlo. Que tenía el poder de controlar el relato, de mover a las personas como piezas, de convertir la mentira en verdad si la repetía con suficiente convicción. Y lo peor es que lo lograba. Los días posteriores a aquella cena fueron un infierno de silencio y susurros. En el trabajo, algunos compañeros me miraban raro, otros simplemente evitaban el contacto. Sabía que la historia había salido del círculo familiar. Laura estaba hablando. De alguna forma, había logrado sembrar la idea de que yo era un tipo que no sabía respetar límites. Esa frase la escuché salir de la boca de un primo de Camila en una reunión casual, y fue como recibir una bofetada. Intenté mantener la calma. No podía defenderme a gritos, no podía mostrar rabia, porque cualquier reacción mía sería usada en mi contra. Tenía que ser paciente, frío, metódico. Así que guardé silencio, mientras ella seguía tejiendo su red. Lo supe cuando empezaron a llegar mensajes extraños a mi celular. Frases ambiguas, insinuaciones, emojis. Provenían de una cuenta nueva, sin foto ni nombre. Al principio pensé que era spam, pero las palabras eran demasiado personales. ¿Aún piensas en ese beso? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? No respondí. Pero sabía que era ella. Estaba provocándome, creando una nueva trampa. Y efectivamente, días después, Camila me escribió furiosa: «No puedo creer que sigas escribiéndole después de todo». Entendí al instante lo que había pasado. Laura había creado una cuenta falsa, enviándose mensajes a sí misma y mostrándolos como si fueran míos.
Era tan meticulosa que hasta había falsificado capturas con mi nombre. Esa noche rompí algo dentro de mí. La impotencia era insoportable. ¿Cómo se defiende alguien de una mentira que respira, que se alimenta, que muta cada vez que intentas matarla? Me senté frente al escritorio, abrí el celular y comencé a registrar cada interacción, cada detalle. Guardé capturas, fechas, números, mensajes. Iba a construir una línea de tiempo que mostrara cómo todo había sido manipulado desde el principio. Mientras más investigaba, más claro veía su patrón. Laura no improvisaba, planificaba. Había empezado mucho antes del beso. Mensajes ambiguos, coincidencias, pequeñas provocaciones que en ese momento no noté. Todo había sido parte de un juego largo, cruel, diseñado para estallar en el momento justo. Y cuando explotó, Camila quedó en medio. Pasé días sin verla. Hasta que una noche, inesperadamente, tocó a mi puerta. Su rostro era una mezcla de tristeza y furia. Me preguntó si seguía negándolo todo. Le ofrecí mostrarle los registros, los mensajes falsos, las fechas. Pero no quiso mirar. Dijo que estaba cansada, que Laura lloraba todas las noches, que no podía soportar verla tan traumatizada. Esa palabra me atravesó. Traumatizada. Como si la agresora fuera yo. Intenté hablarle del vídeo, de la grabación, pero me detuvo con una frase que me hundió. ¿Sabes qué es lo peor? Que ya no sé si alguna vez te conocí. Luego se fue. Otra puerta cerrándose, otro pedazo de mi vida desmoronándose. Durante varios días, me hundí en una mezcla de rabia y desesperación. Pero el destino tiene formas curiosas de entregar las piezas que faltan. Un amigo de Camila, alguien del pasado, me contactó por mensaje. Me dijo que Laura había intentado algo similar años atrás, con otro cuñado, pero la familia lo había callado para no manchar el apellido. Esa historia había quedado enterrada, pero era la confirmación que necesitaba, no era la primera vez. Me propuse encontrar a ese hombre. Tardé una semana, pero lo logré. Lo llamaremos Andrés. Me citó en una cafetería, y lo que me contó fue casi una copia exacta de lo mío, insinuaciones, coqueteos, una confusión, y luego la acusación. Pero en su caso, se fue de la familia sin luchar. Nadie lo defendió. Nadie lo creyó. Grabé su testimonio. Su voz temblaba mientras decía que había pensado que estaba loco, que había dudado de sí mismo. Le prometí que su historia no quedaría oculta otra vez. Con esa pieza, y mi grabación de Laura, el rompecabezas estaba completo. Solo necesitaba el momento adecuado para mostrarlo. El destino me lo dio antes de lo que esperaba. Una nueva reunión familiar, esta vez por el cumpleaños de la madre de Camila. Me invitaron casi por protocolo, pero sabía que debía ir. Llevaba mi teléfono con la grabación lista, conectada a la nube y programada para enviarse automáticamente si algo salía mal. Durante la cena, las conversaciones fueron superficiales, pero las miradas pesaban. Laura fingía normalidad, Camila se veía agotada. En un momento, Laura se levantó a brindar, y en medio de su discurso, soltó una frase venenosa: a veces, los lobos se esconden bajo la piel del cordero. Qué triste tener que descubrirlo tarde. Los presentes rieron incómodos. Yo la miré fijamente. No me moví. Solo saqué mi teléfono y dije en voz alta: ya que hablamos de lobos, creo que todos deberían escuchar esto. El silencio fue inmediato. Presioné play. Su voz llenó la habitación: Camila es ingenua. Solo tuve que llorar un poco para que me creyera. No soporto verla feliz con alguien que no merece. Un murmullo recorrió la mesa. Los rostros se tornaron pálidos. Laura se levantó de golpe, gritó que era mentira, que había sido editado. Pero su tono desesperado ya no sonaba convincente. Camila me miró sin hablar, los ojos muy abiertos, la respiración temblorosa. No dijo nada, pero su expresión cambió. En ese momento, la mentira empezó a derrumbarse. Laura salió de la casa entre gritos. Su madre corrió tras ella, y la cena terminó en caos. Yo me quedé solo en el salón, con Camila parada frente a mí, sin saber qué decir. Y justo cuando pensé que al fin todo se aclararía, ella pronunció las palabras que me partieron el alma. Necesito tiempo.
No sé en qué creer. No me moví. No hablé. Solo asentí. Esa noche entendí que incluso la verdad, cuando llega demasiado tarde, puede doler más que la mentira. No hay nada más solitario que tener razón cuando ya nadie te cree. Después de aquella noche, el silencio se instaló como un huésped permanente en mi vida. Camila no volvió a casa. Su familia tampoco me llamó. Laura desapareció por unos días, y en ese tiempo, lo único que hice fue repasar una y otra vez todo lo que había ocurrido, buscando algún punto en el que pudiera haber hecho algo diferente. Pero no lo había. Todo lo que dije, todo lo que hice, fue en defensa propia. Y aún así, había perdido. Mis días se volvieron mecánicos. Me levantaba, trabajaba, comía sin hambre, y volvía a un departamento que ya no sentía mío. Había fotos de nosotros aún en la pared, recuerdos de una vida que se evaporó con un beso que no pedí. Cada rincón me recordaba a ella, y al mismo tiempo, me gritaba que ya no volvería. Hasta que una tarde, el destino volvió a darme una pequeña grieta de esperanza. El técnico informático que había intentado recuperar el vídeo original me llamó. Me dijo que había seguido trabajando en el archivo por curiosidad, y que tal vez tenía algo. Corrí a su taller con el corazón a punto de salirme del pecho. El vídeo estaba ahí. No completo, pero suficiente. Se veía el instante exacto en que Laura se acercaba, lo tomaba del brazo, y lo besaba sin permiso. Se veía como yo la apartaba de inmediato. No había audio, pero las imágenes hablaban por sí solas. No había interpretación posible. Lo miré una y otra vez, hasta que mis ojos ardieron. No era solo una prueba, era mi liberación. Lo copié, lo guardé en varios dispositivos, en la nube, y en un disco externo. Esta vez, nadie iba a borrarlo. Pensé en ir directo a casa de Camila y mostrárselo, pero algo me detuvo. Su familia ya me había cerrado las puertas, me habían tratado como un monstruo. No iba a mendigar justicia en privado. No después de todo lo que me habían quitado. Esa noche escribí un mensaje. Breve, directo. Ya no necesito que me crean. Solo necesito que vean. Y adjunté el vídeo. Lo envié al grupo familiar donde estaban todos, los padres, los tíos, los primos, Camila y, por supuesto, Laura. No esperé respuestas. Cerré el celular y lo dejé a un lado. El silencio duró menos de una hora. Cuando volví a mirar la pantalla, tenía más de 30 mensajes nuevos. Algunos de sorpresa, otros de vergüenza. Unos pocos, de disculpas veladas. Pero el que más me llamó la atención fue uno de Laura: no tienes idea de lo que acabas de hacer. La frase me heló la sangre, no por miedo, sino por la forma en que estaba escrita. Era una advertencia, pero también una confesión. Poco después, el teléfono sonó. Era ella. No contesté. Llamó otra vez, y otra. La dejé sonar. Al final, envió un audio de voz. Su tono era distinto. No había rastro de dulzura ni de lágrimas fingidas. Era puro veneno. ¿Te sientes mejor? ¿Crees que alguien te va a perdonar ahora? No entiendes nada. Destruiste a Camila también. Ahora todos saben lo que pasó, y nadie saldrá limpio. Tenía razón. El daño ya era irreversible. Aunque la verdad estuviera de mi lado, el amor se había podrido en el proceso. No había confianza que sobreviviera a tanto veneno. A la mañana siguiente, me desperté con decenas de notificaciones. El vídeo se había filtrado. Alguien del grupo familiar lo había reenviado fuera. Ahora circulaba entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Todos lo habían visto. Por primera vez en meses, la balanza se inclinaba a mi favor, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una explosión que dejaba ruinas. Laura fue expulsada de varios grupos, bloqueada por amigos, incluso su madre la enfrentó en público. Según supe después, había tenido un colapso nervioso, gritando que todo se había salido de control. Y en medio de todo eso, Camila me escribió. Un mensaje corto. Lo vi. No sé cómo vivir con esto. Nos encontramos en un café, en silencio. No hubo abrazos ni reproches. Solo una tristeza compartida.
Me dijo que no sabía cómo había podido dudar de mí, que se sentía culpable, que su vida entera se había desmoronado al darse cuenta de quién era realmente su hermana. Yo la escuché sin interrumpir. Quería odiarla, pero no pude. Verla tan rota me dolía más que todo lo anterior. Cuando terminó de hablar, solo le dije, ya no hay nada que arreglar. No por falta de amor, sino porque lo mataron entre los dos, sin querer. Ella lloró. Yo también. Fue una despedida sin palabras, sin drama, sin promesas. Nos quedamos en silencio unos minutos, hasta que se levantó y se fue. Esa noche, volví a casa y abrí una última vez el vídeo. Lo miré sin rabia, sin tristeza. Solo con una sensación de cierre. Luego lo eliminé de todos mis dispositivos. Ya no lo necesitaba. La verdad había cumplido su función. Pero cuando pensé que todo finalmente se había calmado, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. Te advertí que habría consecuencias. Era Laura. Aún resistiéndose a caer. Y aunque ya no sentía miedo, comprendí algo que me heló el alma: algunas personas no soportan perder el control, y harían cualquier cosa por recuperarlo. Aquel mensaje fue el último aviso antes del caos. No contesté, pero supe que Laura no iba a rendirse. Era demasiado orgullosa, demasiado adicta al control. Para ella, no se trataba de amor, ni de culpa, ni siquiera de reputación, era una guerra de poder, y yo había desarmado su mentira frente a todos. Durante las semanas siguientes, empecé a notar pequeñas cosas extrañas. Correos que nunca envié aparecían en mi bandeja de salida, supuestamente dirigidos a mi jefe, con mensajes agresivos. Mi auto apareció rayado una mañana. Mis redes sociales fueron hackeadas, y alguien publicó frases insinuando que la historia del vídeo era falsa y que todo había sido un montaje para destruir a una mujer inocente. No tardé en entender quién estaba detrás. Laura había perdido el control, pero no la malicia. Intentaba revertir el daño como podía, aunque fuera arrastrándome de nuevo al barro. Sin embargo, esta vez yo estaba preparado. Guardé capturas, denuncié los correos falsos, y hablé directamente con mi jefe antes de que llegaran rumores. Me juré que no volvería a ser una víctima pasiva de su manipulación. Una noche, recibí una llamada inesperada. Era el padre de Camila. Su voz sonaba cansada, quebrada. Me pidió disculpas. Me dijo que todo se había salido de proporción, que Laura había confesado que las cosas no ocurrieron como ella contó. No quiso entrar en detalles, pero su tono dejaba claro que el velo finalmente había caído. Me contó que Laura estaba bajo tratamiento psicológico, y que la familia estaba intentando recomponer lo que quedaba. No lo interrumpí. Solo asentí, en silencio. No sentí satisfacción, ni venganza. Sentí vacío. El tipo de vacío que queda cuando la verdad llega demasiado tarde para reparar lo que destruyó. Esa misma semana, vi a Camila por última vez. Fue en un parque. Nos cruzamos por casualidad. Ella me sonrió con tristeza. Se notaba más delgada, o tal vez más frágil. Me dijo que había vuelto a terapia, que estaba intentando perdonarse por haber creído en su hermana. Yo le respondí que no había nada que perdonar. Que a veces el amor no se rompe por falta de sentimientos, sino por exceso de confianza en la persona equivocada. Nos quedamos unos minutos en silencio. Luego, ella me dijo algo que me quedó grabado. Sabes, lo peor no fue perderte, fue darme cuenta de que mi propia sangre era capaz de destruir a alguien solo por placer. Después de eso, se fue. Y no la volví a ver. Los meses siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y aprendizaje. Vendí el departamento, cambié de ciudad, empecé a trabajar en otro lugar. Quería un comienzo limpio, sin fantasmas. Pero había algo que me seguía, algo que no podía borrar tan fácilmente, la sensación de haber visto el rostro real de la manipulación humana, desnuda, sin máscaras. Un día, mientras almorzaba en un pequeño restaurante, una mujer que no conocía se me acercó. Me dijo que había sido compañera de Laura en la universidad. Que había visto el vídeo. Y que, después de todo, la verdad siempre se abre paso, incluso cuando todos intentan enterrarla. Esa frase me acompañó durante mucho tiempo. Poco después, supe que Laura había perdido su trabajo.
Su reputación, destruida. Muchos amigos le dieron la espalda. La familia estaba dividida. Y aunque no me alegró su desgracia, hubo algo en mí que sintió justicia. No venganza, sino equilibrio. Como si el universo finalmente hubiera cerrado la herida. Una tarde, recibí un último mensaje de ella. Era breve, sin amenazas, sin excusas. Ya no sé quién soy. Todo se me fue de las manos. Lo siento. Lo leí varias veces. No respondí. No porque no quisiera perdonarla, sino porque entendí que nada de lo que dijera podría cambiar lo que pasó. El perdón no se fuerza, se encuentra solo, y en ese momento, yo aún no lo había encontrado. Decidí escribir todo. Cada detalle, cada sensación, cada mentira y cada momento en que dudé de mí mismo. No como venganza, sino como una forma de limpiar mi mente. Lo que empezó como un desahogo personal terminó convirtiéndose en una especie de diario. Y con el tiempo, compartirlo con otros me ayudó a sanar. A entender que los malentendidos pueden destruir, pero también revelar quién está dispuesto a manipular la verdad para su propio beneficio. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor. Solo aprendizaje. Aprendí que el silencio puede ser más peligroso que una mentira, que la confianza no debe darse ciegamente, y que las personas más cercanas pueden ser las que más daño causan si eligen la manipulación como refugio. Camila se mudó al extranjero, según supe por terceros. Laura sigue en tratamiento. Y yo, sigo en paz, por fin. No porque todo haya terminado bien, sino porque tuve el coraje de enfrentar la verdad sin esconderme detrás del miedo. A veces, la redención no viene de limpiar tu nombre frente a los demás, sino de mirarte al espejo y reconocer que sobreviviste a algo que buscó destruirte desde dentro. Ese fue mi final. No el que soñé, pero sí el que merecía, libre, sin culpas, sin mentiras. Y aunque suene extraño, hoy puedo decirlo sin temblar. Ella me besó primero. Y con ese beso, no destruyó mi matrimonio, destruyó su propia máscara.